¿Qué tal? Saludos, buenas noches, bienvenidos una semana más a nuestro programa de actualidad, de debate sin ruido de fondo. Esta noche queremos poner el foco en uno de los sectores de producción más importantes de la región de Murcia. Queremos hablar de la agricultura. Pero no solamente queremos hablar de la agricultura con el foco que se le ha puesto en los últimos años sobre su relación o sobre su impacto en el Mar Menor. Hoy queremos mirar un poco hacia adelante, hacia el futuro. Queremos saber cómo se enfrentan a las nuevas tecnologías, al relevo generacional en el campo, al recorte del trasvase o cómo le influyen el precio del carburante. Queremos saber cómo nos hemos convertido en una de las regiones punteras en la exportación de hortalizas, frutas y verduras. Vamos a hablarlo con nuestros invitados. Son agricultores, productores, exportadores, representantes de las cooperativas agrarias de la región. Con todos ellos queremos, como digo, poner esa radiografía en uno de los sectores que mueve miles de empleos en la región de Murcia. Un sector crucial para el futuro de nuestra región y que en muchas ocasiones se pone en duda su validez y su futuro. Arrancamos. Pues vamos a iniciar nuestro hilo en este programa de debate, como decía. Vamos a presentarles a nuestros invitados. Nos acompaña Mariano Zapata, presidente de Proexport. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también Vicente Carrión, responsable comarcal de COAG. Buenas noches. Hola, buenas noches. También está con nosotros Santiago Martínez, presidente de FECOAM. Buenas noches. Buenas noches. Y por último, Alfonso Galvez, secretario general de ASAJA. Buenas noches. Hola, buenas noches. Con todos ellos vamos a hablar, con todos ellos vamos a intentar poner un poquito de luz sobre el presente y el futuro del sector agro en nuestra región. Pero vamos a empezar por algo que tratábamos la semana pasada. Recordarán, en nuestro programa de debate hablamos del Mar Menor, de la situación de degradación que sufre nuestra laguna, y todas las miradas, o la gran mayoría de las miradas, se posaron en la actividad agrícola. Yo creo que hoy es de justicia también que el sector agro dé su opinión y se defienda. Y me gustaría empezar con Vicente Carrión, de conocer la opinión de los agricultores. ¿Qué parte de responsabilidad tienen los agricultores de la situación en la que se encuentra ahora mismo el Mar Menor? Bueno, yo no voy a decir que no tenemos alguna responsabilidad. Lo que sí voy a decir, y además lo suficientemente claro, es que sin el sector agrícola el Mar Menor no se soluciona, seguro. Es fundamental la actividad agrícola para que el Mar Menor se solucione la situación, aparte de las actuaciones, evidentemente, que en él hay que desarrollar, por supuesto. Pero yo quería, Santiago, por ejemplo, si hay que actuar sobre el modelo de agricultura que tenemos ahora mismo, como mucha gente dice, claro, tenemos un ejemplo claro. Va a haber un recorte del trasvase Tajo Segura, ya lo sabemos, nos van a eliminar o a reducir el caudal. Van a ir muchos despidos, se van a producir muchos despidos y muchas personas se van a quedar sin trabajo dentro del sector de la agricultura. Si esto pasara en otro sector o en otra gran empresa de la región, probablemente estaríamos viendo movilizaciones de los sindicatos generalistas, por ejemplo, que no vemos, ¿no? Es decir, ¿cómo veis vosotros esta...? Sí, por supuesto. Si hay una empresa, imagínense que cualquier empresa que destaque con más de 500 trabajadores en Murcia y que anuncie un despido de 100 trabajadores por una regulación, por lo que sea, ¿no? Enseguida los sindicatos de clase están en la puerta pidiéndole explicaciones. Y, sin embargo, el Ministerio, a través de la Confederación Hidrográfica Segura, que es su mano y su brazo ejecutor, ha dicho que corren peligro 8 o 10.000 puestos de trabajo con el recorte de los 105 hectómetros cúbicos, independientemente de que también le va a subir el agua a los consumidores de boca. Pero si la pregunta que es, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Porque se van a tener que ir de esta región o a su país o de los propios nuestros, de nuestro país, porque también tenemos muchas personas en lo que son mandos medios, trabajadores en parcelas y en los centros de manipulación, que son autóctonos de Murcia, se van a quedar sin trabajo, porque una reducción de esa categoría
solamente no afecta al campo de Cartagena, es que hay comunidades de regantes del Sindicato Central de Regantes que lo único que tienen es el trasvase. Y si les cortan el porcentaje que estamos hablando, no van a poder seguir produciendo frutas o hortalizas con el agua que les corresponde. Por lo tanto, es una situación que se va a generar en Murcia muy grave. Y Mariano, ¿qué podemos hacer? Porque si ahora mismo somos una de las comunidades autónomas punteras en la exportación de productos, hortalizas, frutas y verduras nacional e internacional, si de pronto se produce este parón y la desaparición de tantas hectáreas de producción, ¿qué va a pasar con la exportación? Pues la verdad es que tenemos una preocupación grande, inmensa, porque lo que es una verdadera pena es que, sobre todo, yo hablo en estos momentos por los agricultores que han heredado todas las tierras de su familia o que han podido ir ampliando en pequeñas parcelas con el trabajo y gracias al trabajo Tajo Segura que se ha crecido tanto en el sector agrícola y hemos vivido tanta gente, pues indudablemente estamos muy preocupados sobre todo por ese tipo de gente. Las empresas que sean más grandes también tienen el problema, tenemos también esos problemas, pero indudablemente pues a lo mejor se van a otras zonas, ¿no? Y va a ser un perjuicio muy grande para la región de Murcia. Entonces es una triste noticia que esté ocurriendo lo que está ocurriendo tanto en el campo de Cartagena con el Mar Menor como en la región de Murcia con la agricultura en general, porque la región de Murcia tenemos dos sectores importantísimos, uno la agricultura y otro el turismo, y le estamos haciendo a los dos un daño tremendo y no se están dando cuenta que hay en otras zonas que es que no se puede cultivar. Aquí tenemos la bendita suerte que tenemos un clima donde se pueden producir una hortaliza fantástica, luego un clima un poquito más frío en las zonas más altas donde se cría una fruta que es única. Y entonces es una pena, es que estamos hablando que tenemos ahora mismo aproximadamente de entre 75.000 o 80.000 personas trabajando en el campo directamente. No hablemos los indirectos, los puestos indirectos que hay pues a través de transporte, a través de almacenes de hacer el embalaje y tal. Entonces pues estamos muy preocupados porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer ni a dónde nos quieren llevar, ¿no? Entonces están jugando con el pan de nuestros hijos y con el pan de la herencia que nos dejaron todos nuestros antepasados. Alfonso, me gustaría conocer tu opinión. Sí, desde Asaja hemos calificado como incoherente la política hidrológica que está llevando a cabo este gobierno. Vimos cómo se aprobó hace unos días el plan de cuenca del Segura, incomprensiblemente antes de que se hiciera lo mismo con el plan del Tajo, y el plan del Segura ya contempla, y la Confederación lo ha recogido en ese plan, ese recorte de 105 hectómetros cúbicos. No podemos entender cómo una cuenca como la del Segura, que es la única que tiene un déficit estructural, ya reconocido en el anterior plan de cuenca de 400 hectómetros cúbicos, que ahora se establezca un recorte de 105 hectómetros cúbicos más y que esté condicionado a unos supuestos caudales ecológicos necesarios en el cauce del río Tajo, cuando eso realmente no soluciona el grave problema de falta de depuración y de vertidos que tiene el Tajo. Ayer mismo el secretario de Estado ya se han quitado la careta, ¿no? Reconocía que el recorte del trasvase no está ya tanto vinculado a esos caudales ecológicos, sino más bien a la situación del Mar Menor. Y ese recorte pues nos lo quiere hacer ver como una especie de castigo por el mal uso que se está haciendo del agua en el campo de Cartagena, y eso está muy alejado de la realidad, porque si bien la agricultura puede tener parte de responsabilidad en la situación del Mar Menor, pero estamos hablando de la agricultura que se practicaba hace pues 40 años, ¿no? Donde la aplicación de abono nitrogenado era masiva e importante, conforme a las recomendaciones de las autoridades agrarias de la época, y lo que se pretendía es combinar el trasvase con una buena productividad, y estamos sufriendo ahora las consecuencias. A día de hoy, la agricultura que se practica en el campo de Cartagena es un referente mundial de eficiencia, tanto en el uso del agua como en el uso de los abonos y los productos fitosanitarios. Entonces aquí el Gobierno está intentando vender una moto en la que solo se culpabiliza
al sector agrícola en el entorno del campo de Cartagena y al mismo tiempo estamos viendo cómo en lugar de buscar soluciones viables que están contempladas en ese plan vertido cero que se aprobó en 2018, pues están mirando continuamente para otro lado y saben perfectamente que es necesario ejecutar obras hidráulicas para evitar que se siga vertiendo agua con nitratos y con fosfatos que provienen de las aguas mal depuradas o de las filtraciones de las aguas de las depuradoras. Por lo tanto, la presión urbanística tiene un papel también fundamental en la situación del Mar Menor y, como decía, ejecutar esas obras para evitar los vertidos, rebajar el nivel freático del acuífero y contribuir a que poco a poco el Mar Menor se vaya recuperando. La agricultura ha hecho los deberes, está haciendo los deberes y se está adaptando a las necesidades de ese uso eficiente del agua y una gestión de los recursos de la tierra y de sacar adelante las cosechas de la mejor manera posible. Has hablado de los recursos, has hablado del ahorro de agua y se ha hablado de un tipo de agricultura que ya no es esa agricultura intensiva que existía hace unos años, ¿no? Pero da la sensación, tenéis la sensación que el ciudadano, o que ha habido una campaña, o que el ciudadano no conoce realmente esos avances, esa modernización de la agricultura de la región de Murcia, que como tú decías es un ejemplo para otros países, que hay una imagen, que se ha vendido una imagen muy derrotista y muy poco seria de los agricultores, de la agricultura en general en la región? Quizás se haya vendido esa imagen, es cierto, y también es cierto que posiblemente el sector no haya sabido vender lo que está haciendo en los últimos 30 años. Pero sí es cierto, y la sociedad tiene que admitir, que en los 2 años de pandemia es la primera vez que una pandemia no falta comida. Es la primera vez. En 200 años, las pandemias que han habido, en todas han faltado comida. Es la primera vez que el sector se echó a la calle, tanto el sector ganadero como el agrícola, todos los días, con sus trabajadores, que son muy respetables. En los centros de manipulación, con centros de 500 y 600 personas trabajando, tuvimos que hacer la adaptación de nuestras explotaciones rápidamente y algunos durante en la misma pandemia, como por ejemplo la zona de hortalizas, como el campo Cartagena, que le pescó justo en plena campaña. La zona de fruta tardamos nos faltaba 15 días cuando se declaró la pandemia, 17 de marzo, nos faltaban 15 o 20 días para empezar la campaña y tuvimos un margen más de tiempo para preparar nuestras instalaciones. Pero hemos estado 2 años todos los días en la calle produciendo alimentos y a nadie le ha faltado de nada. Todo el mundo nos ha dado palmaditas en la espalda, qué buenos sois, qué bien lo estáis haciendo, y cosa que no es justa, que una vez que termina, entre comillas, la pandemia, vuelven a atacarnos otra vez como que tenemos la culpa de todo lo que está pasando. Creo que la sociedad también tiene de meditar que es la primera vez que eso ocurre en el mundo, que no ha habido nunca escasez de alimentos en una pandemia. En esa situación el Gobierno se apresuró en declarar al sector como esencial y se facilitaron esa actividad y el valor, la valentía que tuvieron los agricultores y ganaderos de acudir diariamente a sus explotaciones para seguir produciendo alimentos y abastecer a la sociedad. En ese momento ya pensábamos que habíamos conseguido recuperar el reconocimiento y que se viera al sector como un sector estratégico fundamental para nuestra economía y sobre todo para la alimentación de la población, y a día de hoy pues ha pasado el tiempo y hemos tenido que volver a salir a la calle para exigir soluciones a los altos costes de producción, a esa mala imagen que se ha trasladado del sector, y nos encontramos en un punto en el que otra vez estamos criminalizados y donde no se atienden nuestras reivindicaciones para poder seguir generando empleo, riqueza y abasteciendo de alimentos de calidad a España y a toda la Unión Europea, que el sector agrícola murciano tiene una capacidad exportadora y de abastecer a los mercados importantísima. Sí, porque luego a todo el mundo se le llena la boca con lo de la huerta de Europa, ¿no? Pero luego es muy fácil abrir la despensa y recoger fruta o ir al mercado y comprar frutas o verduras y tal y pensar que eso lo que lleva detrás, ¿no? De trabajo y de preparación durante décadas, sobre todo con esa... A mí me gustaría incidir, luego lo haremos, sobre ese trabajo de ahorro de los recursos, sobre todo el sistema de riego, que era importantísimo, y luego de esa agricultura, de esos pasos hacia una agricultura más sostenible, con una agricultura en curso ecológica, en la que ya la región de Murcia también está trabajando en ello, ¿no? Pero sin embargo, no sé lo que podéis hacer más, porque a veces es complicado quitarse un poco ese San Benito que se le ha colgado, ¿no? Me parece que durante un tiempo el turismo y la agricultura eran
son los dos sectores importantes de la región, pero sin embargo son los dos sectores a los que abatir, ¿no? No, Pero porque sí, bueno. probablemente somos una región pequeñita y somos una región probablemente que a cierto gobierno pues no le interesa demasiado, porque no se explica cómo un sector primario y tan importante como el sector agrícola se le está criminalizando, y desde luego el foco viene totalmente, y hay que decirlo, yo tengo claro que del gobierno central pues quieren cargarse la agricultura en la región de Murcia. ¿Por qué? Pues no lo sé. Como ha dicho antes muy bien Alfonso, nosotros estamos haciendo los deberes probablemente mejor que ningún sector. Todas las normativas que nos han estado poniendo las hemos cumplido y las hemos pagado. Los que sí hemos hecho algo, por ejemplo, en el tema del Mar Menor, ha sido el sector agrícola. El sector agrícola se ha gastado un montón de dinero para cumplir la nueva ley del Mar Menor, y lo han hecho rápido y con dinero por delante. Y eso no se ha visto recompensado de ninguna de las maneras. Entonces, pues claro, estamos ante un lobby probablemente de un sector que no entiende la agricultura como la estamos haciendo. En lo que tú has comentado antes de la agricultura ecológica, no sé ahora mismo las hectáreas que habrá de agricultura ecológica, pero muy por encima de lo que el mercado puede consumir, porque el mercado de ecologista del consumo de productos pues está limitado, pero hay mucha más producción que luego se tiene que mandar a venta como convencional, y se han adaptado perfectamente y se está haciendo, y prácticamente yo te diría que solamente se dice ecológico por los papeles y los protocolos que hay que cumplir, pero el convencional está haciendo prácticamente el mismo trabajo que hace el producto ecológico. Igual, lo que pasa es que no tiene la misma documentación y tal. O sea que yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos, cómo lo hacemos y de la manera que lo estamos haciendo. Pero esto llegará un momento donde habrá que decir basta, o llegará un momento, basta por la parte del sector, o llegará un momento en el que esto ya no tenga vuelta atrás y el sector vaya decayendo en la región de Murcia. Es decir, ¿cuál es el escenario que pensáis que se puede producir? Porque, Santiago, tú me comentabas antes que después de lo de los efectos del recorte del trasvase, sí, luego en el año 2027 también se va a producir con los acuíferos. Por eso estamos tan preocupados, porque, como dice Mariano Zapata, es una situación que es solamente política, es un objetivo político, no es técnico, y van a por la región de Murcia, por muchas circunstancias que esta noche pues sería muy largo de poder explicarlo. Pero la situación del año 2027, que está a la vuelta de la esquina, los acuíferos sobreexplotados de una forma cuantitativa o cualitativa, como el Valle de Gualentín, acuífero Ajuiso Palmo, el acuífero del campo de Cartagena, van a ser cerrados. Y hay muchas más hectáreas que dependen de los acuíferos de agua subterránea que del propio trasvase. Y los dos corren peligro. El trasvase, con ese recorte de 105 hectómetros cúbicos, hay comunidades de regantes que no tienen otra forma de poder regar. Y hay cooperativas y empresas que su porcentaje de producción es muy alto, que depende de lo que el regante del trasvase le lleve a esa cooperativa o a esa empresa. Y le van a llevar una calidad pésima, porque no van a poder regar lo que necesita una planta o un árbol. Por lo tanto, la región corre peligro ahora mismo. Yo le dije el otro día en la asamblea, y hace 2 años y medio en la asamblea de la Federación, y hace 2 años y medio en la asamblea regional, que el trasvase va a ser cerrado. Y cuando digo cerrado, no es que lo van a hormigonar o lo van a atrapar con los tractores, es que lo que va a venir va a ser insignificante y el agricultor no va a poder continuar cultivando y va a tener que abandonar su parcela. Por lo tanto, Murcia corre peligro a muy corto plazo de tiempo. Hay una cosa que has mencionado que no querías ahondar porque igual no había tiempo sobre los asuntos políticos que rodean. Si quieres entramos. Pero si me puedes dar una pincelada, yo te lo agradezco. Yo si quieres, encantado desde la vida, porque técnicamente no tiene sentido, lo del recorte del trasvase no tiene sentido. Y desde luego, el gobierno, aunque de esto depende de Europa, pero el gobierno nacional no ha tomado cartas en el asunto en todo el tiempo que lleva,
para suplir ese caudal que se va a ver mermado por la clausura de los acuíferos de aguas de otra procedencia. Y esto es un tema político, porque ahora mismo el Gobierno de la Nación no cree en el sector primario, y ahí lo estamos viendo, no cree en absoluto, y van a por nosotros, y sobre todo a la región de Murcia. Lo que no entiendo es cómo el partido que hay en Murcia, en la oposición, que es del mismo color del partido que hay en la Nación, no se manifiesta también y dice cosas en contra de los suyos, que tiene que decir, oye, pero ¿qué está pasando con nuestra región? Que nos estás dejando a los pies de los caballos, y hay unas elecciones muy pronto, a ver qué va a pasar con esta región. Y la sociedad está tomando ya conciencia de que el sector es estratégico y necesario, porque todo el mundo tiene de una forma o de otra algún familiar directa o indirectamente trabajando alrededor del sector. La sociedad también está cambiando en los últimos meses, en la pandemia ya está viendo que si algún día en los lineales falta algo, no está en el frigorífico donde se crían los alimentos, se crían en las parcelas. O sea, que pensáis que sois un poco moneda de cambio de votos. Yo sí yo estoy convencido, ¿eh? Esto es para sacar rédito político, claro, puro y duro. Esa es mi opinión es esa. Lo que hemos observado es que desde que tenemos este gobierno, que hay que recordar que es un gobierno de coalición, donde está el Partido Socialista, pero también está Unidas Podemos, que es un partido más radical de izquierda, entre sus planteamientos, muy apoyado en las tesis ecologistas y animalistas y demás, condiciona las políticas de gobierno de un partido socialista que hasta la fecha habíamos conocido como un partido socialdemócrata de centro-izquierda, que era moderado y estaba cercano a los problemas de los ciudadanos y que tenía principios fundamentales como era la solidaridad entre regiones, el equilibrio interterritorial relacionado con los recursos hídricos, por ejemplo, pues ha ido a posturas radicales donde se ha plegado a las exigencias de esa parte más radical del gobierno, que pasa necesariamente por ir en contra de la agricultura, ir en contra de la ganadería, que no hemos hablado de la ganadería y hemos sufrido ataques incluso del propio ministro Garzón, y ese fue uno de los motivos por los que al final tuvimos que salir a la calle, tanto aquí en Murcia el 16 de febrero como el 20 de marzo en Madrid, porque es una presión y un ataque continuo a la producción primaria y a la profesión de agricultor y ganadero, que es muy digna, que es muy sacrificada y que, sin embargo, este gobierno la quiere hacer ver ante la sociedad como una actividad devoradora del medio ambiente, que es perjudicial y que no tenemos escrúpulos a la hora de producir alimentos. Eso va muy en línea con las nuevas políticas de la Unión Europea, que también están condicionadas por esa Agenda 2030, y tenemos, pues, para entrar en vigor a partir de 2023, ese Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa, donde se opta por una reducción drástica del uso de fitosanitarios, que nos lleva a un grave problema para poder tratar las plagas y enfermedades que afectan a los cultivos. Hay que recordar que los productos fitosanitarios son la medicina de las plantas, igual que las personas tienen medicina, las plantas tienen que recibir tratamientos para evitar que se pierdan las producciones. La reducción en el uso de los abonos y, en definitiva, pues una serie de políticas que van a limitar la producción y cuyas consecuencias ya estamos sufriendo. Hemos visto cómo con la guerra de Ucrania hemos tenido un déficit gravísimo de cereales, tanto para alimentar al ganado como a las personas, y se ha demostrado, pues, que la Unión Europea tiene que recuperar esos principios básicos de autoabastecimiento a unos precios razonables para los ciudadanos europeos, y eso pasa fundamentalmente por primar, apoyar e incentivar la producción propia europea y, en este caso, la producción española. Son muchos factores los que están influyendo, sí, y tenemos la desgracia... Da la sensación, por lo que estás hablando, que estáis solos, no tenéis ninguna puerta a donde llamar. Pues lamentablemente sí, porque... Vicente, que hace tiempo lo que no es de recibo es que, habiendo solución, porque aquí la situación pasa por que el Mar Menor llegó a un estado, una situación complicada, y todos los focos se pusieron en mirar hacia el sector primario, y, como digo, habiendo soluciones desde el punto de vista científico, que no son caprichos, sino que con estudios rigurosos se está diciendo qué es lo que hay que hacer, cómo se tiene que actuar, que estén pasándose la pelota los unos a los otros y los otros a los unos sin ponerse manos a la obra.
ayer mismo en las declaraciones estas del secretario de Estado, hablando del colector de vertido cero, que eso se aprobó, además pasó toda la evaluación de impacto ambiental, todos los estudios que había que hacer para ponerlo en marcha y se aprobó, no se ha hecho nada, ni se tiene previsto hacer, y dijo que es que estaba sobredimensionado, porque se había hecho en base a un estudio que había hecho Traxa de que había una entrada de agua subterránea al Mar Menor de 80 hectómetros, pero que ellos habían estudiado recientemente y que solamente eran 12, creo recordar. Bueno, pues dice, y entonces lo que hay que hacer es hacer otro proyecto infradimensionando ese caudal que había que evitar que entrara en el Mar Menor para acometerlo. ¿Por qué no se hace? Pónganse mano a la obra y hágase, entiéndanse, siéntense los de un gobierno y los de otro y mano a la obra, actuar. Nada, no. Están mirando en que no les quite la silla, no les corra la silla el fiscal a ninguno de los que está. Se ha hecho una cátedra que ha durado 3 años en la finca Tomás Ferro, con la UPCT de Cartagena, y se ha demostrado que el sector puede perfectamente, en origen, desnitrificar. Perfectamente. Pero la Confederación Hidrográfica Segura todavía no da permiso a que eso se ponga en marcha. Por lo que ha preguntado usted antes de que si no teníamos... Es que todas las puertas que vamos están cerradas. Porque si nos gastamos un dinero, le demostramos que tenemos la solución al problema que nosotros podemos ocasionar, que es el nitrato que pueda tener el agua. Le damos la solución y tampoco nos dejan poner en marcha. Por lo tanto, la situación es complicada, muy complicada. Sí, ahora, en el tema concreto de lo que estoy hablando de la Rambla de Albujón, que es el principal foco donde todo el mundo ve y donde todo el mundo puede hacer la foto, pues yo creo que desde la propia comunidad de regantes del campo de Cartagena está dispuesta a asumir el agua esa, recoger ese agua, llevarla a la planta de San Pedro del Pinatar y allí pues desnitrificarla y desalarla y volver, como dijo la semana pasada el Pérez Ruzafa aquí en esta misma tertulia, que la solución del Mar Menor pasaba por la agricultura, y esa es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué no se hace? Por lo que estamos debatiendo y estamos diciendo aquí, porque creemos que por culpa del sector político, pues están buscando rédito político, nos han involucrado al sector agrícola junto con el gobierno regional de aquí y somos los grandes perjudicados de este verdadero tema, ¿no? Y bueno, pero yo creo que se den cuenta de una vez que la solución pasa por ahí, que no pasa por otro sitio. Es que yo creo que no es ni cuestión económica, porque probablemente el sector agrícola estaría dispuesto a pagar, si tuviera que pagar algo para solucionar el problema. Y yo me gustaría decirlo bien claro, que el sector agrícola queremos solucionar el problema del Mar Menor. Pero que aparte del problema del Mar Menor, que ahora este mismo está en el foco en el campo de Cartagena, que no nos equivoquemos, que detrás van otras zonas de la región de Murcia a atacarlas. Ahora mismo tenemos el Mar Menor, pero hay otras zonas que se le ve, como muy bien estaba diciendo Santiago antes, con el tema del 2027, que van a prohibir de sacar agua del subsuelo, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que va a ser el futuro? Que venga una señora, es que se han quitado la careta de una forma ya despiadada, porque vamos, que ayer... que en el Ayuntamiento de Murcia, la alcaldesa de Toledo dijera allí, en Murcia, en el Ayuntamiento de Murcia, se ve que ella no pasa como nosotros, que nuestros hijos y todas nuestras familias viven de la agricultura. Ella vivirá de otra cosa que no tiene problemas. Pero hay que tener un poco de educación, de venir a decir que ella lo que quiere es que corten y cierren el trasvase Tajo Segura. Y lo dijo 4 veces y en el Ayuntamiento de Murcia. Creo que eso es muy que no se fue
que no lo dijo desde arriba en un helicóptero para que no la tiraran a la acequia, es que lo dijo en toda la yema, en el Ayuntamiento de Murcia y al lado del alcalde. El alcalde se calla. Pero una pregunta, ¿y ese acuerdo, ese pacto que echéis un poco en falta entre los políticos para defender, o por lo menos para llegar a un acuerdo para defender al sector, no debería de empezar en la región de Murcia? Es decir, ¿no sería conveniente que aquí, tanto tú comentabas antes que hace unos años en la Asamblea Regional estuvisteis reivindicando, ¿no sería bueno que desde aquí naciera un pacto regional en apoyo al sector desde todo el espectro político, desde la izquierda hacia la derecha? Yo estoy convencido que, vamos, mis compañeros que están aquí esta noche, hemos tenido cientos de reuniones con todos los partidos políticos de la región de Murcia, con todos. Y hemos sido incapaces de ponerlos de acuerdo. De hecho, la ley del mal menor va como va porque no se quiso reformar por Podemos, Ciudadanos y el Partido Socialista. Y han sido los que han ido a hacerle más daño al sector. Y ahí está, que no se puede llevar eso a cabo sin tener que reducir un porcentaje altísimo de explotación con un costo que no se puede tolerar. Por lo tanto, eso es lo que nos fastidió, que en la propia Asamblea no fuimos capaces de ponernos de acuerdo y dijimos, vale, hay 4 puntos que le hacen mucho daño, vamos a negociarlo, pero contar con nosotros, nuestros técnicos, llegamos a un entendimiento y a un acuerdo. Fueron lo que ellos dijeron y no era un tema técnico, fue político, porque si fuese técnico, esos 4 o 5 puntos que tanto daño hacen al sector no estarían ahí. Pero ahora, por ejemplo, sí hay mayoría suficiente desde el gobierno regional para poder sacar ese tipo de iniciativas. Pero hay que modificarlo entero, Ahora sí tienen posibilidad de hacerlo. Ya se le ha pedido que lo modifiquen, esos 4 o 5 puntos que tanto daño hacen. ¿Y lo van a hacer? Eso ya yo por lo menos no lo sé, desde luego. Como se le ha pedido al Ministerio, pues el tema de los seguros agrarios que nos lleva de cabeza y que estamos en una zona, en una región donde la agricultura es muy agresiva económicamente y tú no puedes estar dependiendo, firmando operaciones en el banco todos los años sin tener la seguridad de que si te llega un problema climatológico que te quiten la casa y que te quedes en la familia en la calle. Por lo tanto, ese tema tampoco lo quieren abordar y le hemos pedido, y hablo ahora del Ministerio, tampoco lo quieren abordar y llevamos ya 4 años o 3 años y medio donde el seguro cada año va a peor y también nos están dejando sin una de las mejores herramientas que además se hizo en la primera legislatura de la democracia con la UCD. Lamo de Espinosa fue el ministro que hizo el seguro agrario, una envidia a nivel mundial y se lo han cargado en 4 o 5 años. No existe. Sí, acabamos de ver un pedrisco en pliego, en mula y en bulla. Y estuvimos allí la otra tarde y eso se te cae el alma al suelo de ver las personas, jóvenes agricultores, que ya no pueden seguir, ya no pueden continuar porque el seguro no les cubre nada. Eso es otro de los asuntos que me gustaría que tocáramos, Alfonso, el relevo generacional en el campo. ¿Cómo lo ves? Pues a pesar de las grandes dificultades que hay para poder incorporarse a la agricultura, paradójicamente la región de Murcia está a la cabeza en esa incorporación de jóvenes. Pero hemos visto en estos últimos años cómo se ha reducido ese ritmo de incorporaciones por los graves problemas que está teniendo el sector, con ese incremento de costes, la falta de rentabilidad y sobre todo por el desprestigio que está habiendo respecto a lo que es la figura de agricultor o ganadero. Aún así, tenemos jóvenes muy valientes, muy preparados, que deciden dar el paso adelante y que en la mayoría de los casos, y en ese supuesto son casos de éxito, son que continúan con la explotación familiar y hay un relevo generacional auténtico. No es el caso de jóvenes que prueban con el sector, sino que en la mayoría de los casos donde hay un éxito garantizado es cuando son hijos o nietos de agricultores que continúan con la actividad. Pero lo cierto es que a día de hoy el joven agricultor o ganadero pues tiene muchísimas dificultades, tanto desde el punto de vista administrativo, donde todas esas incentivos y mejoras que establece la normativa, la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias o la normativa europea o autonómica para incorporarse a la agricultura, pues luego se encuentran con infinidad de problemas y de trabas administrativas para que haya un reconocimiento pues, a exenciones, a prioridad en el acceso a las subvenciones, y en ese sentido pues también hay que trabajar mucho con la Administración para que esas medidas que se tomen que sean inmediatas, eficaces y que verdaderamente hagan atractivo el sector para los jóvenes agricultores y ganaderos.
pero insisto, en el contexto nacional, la región de Murcia está a la cabeza en esas incorporaciones, pero necesitamos pues, que se den las condiciones adecuadas, pues, sobre todo para que haya una rentabilidad mínima que permita vivir dignamente de la actividad agrícola o ganadera. Claro, porque bueno, estamos hablando de una serie de problemas, pero podríamos seguir sumándole problemas, ¿no? El precio de los carburantes, la entrada de productos extracomunitarios en situación de ventaja, es decir, todo es sumar hacia el negativo. A mí me gustaría, cuando tenemos un ganadero esta noche aquí, y estoy escuchando las últimas noticias del tema de Argelia, y me gustaría que lo explicara, porque a mí se me pusieron los pelos de punta cuando escuché lo que va a pasar por el tema de algo que parecía que no tenía importancia y que le está afectando directamente a este sector. Pero Vicente lo sabrá, lo podrá explicar mejor que yo, seguro. Sí, bueno, estamos centrando el foco en la agricultura, pero... No, pero es abierto, podemos hablar perfectamente... La ganadería también tiene también el foco puesto, y más en las últimas semanas ha sido totalmente nefasto. Nefasto porque las inspecciones nos han llovido desde el Ministerio, desde Madrid. O sea, algo que dices tú, pero bueno, esto... O sea, que venga por instrucciones de la Fiscalía de Madrid el Seprona a hacer inspecciones en las explotaciones ganaderas, a comprobar si tenía toda la documentación en regla, a ver cómo está el tema de la contaminación de gases de efecto invernadero, de la contaminación del acuífero en las balsas de purines o de estiércoles, que no solamente de purines y tal, y bueno, y luego la administración regional, que también hay que decirlo, pues entonces, en base a esas inspecciones, no le tiembla el pulso para poner unas sanciones de 240.000 euros a cada uno de los que se le ha abierto un acta en contra por alguna actuación que curiosamente compete esa solución a la comunidad autónoma y por ciertas razones... Pero la multa la pone la Administración Regional. La multa la pone la Administración Regional y dice, bueno, vamos a ver, esto, en fin. Y ahora, por si nos faltaba algo, pues con el tema del Sáhara, pues Argelia, pues evidentemente se ha tomado la represalia. Sí, hay que decir que Argelia, que se exportaba ganado hacia Argelia, que te salía por el puerto de Cartagena y que esa exportación, ese mercado de momento se ha parado. De momento se ha parado y eso está originando un problemón importantísimo, no solamente a la región de Murcia. Sino Efectivamente, no solamente a Murcia, ¿eh? No solamente a Murcia, no. A toda a España entera, ¿eh? España. Es el puerto de salida de gran cantidad. Claro, es fundamental de aquí de Cartagena, e incluso Tarragona y otros puertos también, ¿no? Pero el de Cartagena fundamentalmente, pues bueno, sí, ahí se le ha roto también una línea de negocio que había abierto. Totalmente, con otra particularidad, que Argelia es un país de destino de esas exportaciones que a su vez desde allí se distribuyen a otros países, ¿no? Y entonces, claro, cuando tienes un sector como el ganadero, que tienes focalizado tu salida hacia un mercado determinado, si el mercado, por la circunstancia que sea, se corta, pues no está el otro mercado esperando que tú vayas a ofrecerle la producción que tiene. ¿Qué se hace con esa producción? ¿Qué se hace con ese...? Bueno, pues ponerse las pilas, evidentemente, buscar salida, porque esto, pues evidentemente, que ha sido todo menos mercado, un desastre. Precio más barato. Claro, precio más barato. Se más vende. Los incrementos en los costos de producción, porque están por las nubes y tienes que seguir manteniendo los animales aquí, echándoles de comer cuando podían estar en destino, en fin, y bueno, y se están buscando países pues como Emiratos Árabes, o en fin, hay... Sí, porque la otra solución sería sacrificarlos, claro. Sí, claro, pero a ver dónde los colocas. Y el problema es
Una vez que lo sacrificas, que los vas a tirar, los vas a Cuando destruir. tratan un mercado tan importante, no es fácil buscar un nicho de mercado. Sí, una alternativa. Como ha pasado con el veto ruso, que de una noche a la mañana, por temas que nosotros no tenemos nada que ver, nos quitan el veto ruso. Después vino el Brexit y ahora, por culpa de la guerra, y eso es una desgracia, pues también nos vemos que en Lituania, Letonia y Estonia pues van a tener problemas porque los camioneros, el transportista sube y encontraba reporte, por lo tanto ahora no va a encontrar reporte. Tienes que pagar el porte entero de ida y vuelta y se encarece el doble justo el porte entero. O sea que se está complicando esto, se está complicando. Luego y me esperemos gustaría que... preguntarle a Mariano, precisamente con el tema de las exportaciones, ¿el tema de la invasión de Rusia en Ucrania os está afectando? Hombre, indirectamente al final todo afecta, porque como he estado diciendo Santiago, pues hay muchos países donde están consumiendo bastantes productos y ahora pues incrementan mucho el porte al no tener reporte y mucha gente que no quiere ir para allá y tal, indudablemente. Pero la gran preocupación que tenemos es el incremento de costos, También. que el incremento de costos nos ha fundido. O sea, el incremento de costos tanto en producción, en campo, como luego en comercialización, en almacén, pues se ha incrementado aproximadamente, ya, yo no sé por dónde vamos ya, si iremos un 30 o un 40%. ¿Y qué ocurre? Pues estamos trabajando con productos perecederos donde los cortas hoy y tienes que venderlos mañana. Entonces es difícil que si hay poco, pues te los pagan más caros y si hay mucho, pues al final no puedes incrementar esos costes y tenemos una preocupación tremenda, ¿no? Tenemos una preocupación este año sobre todo, y yo creo que el año que viene, mientras que no se regularice un poquito el sector y tal, donde lo vamos a pasar o lo estamos pasando muy, muy, muy mal, ¿no? El tema de los terceros países que también has comentado antes, pues estamos indefensos totalmente. No hay derecho a que, por ejemplo, nosotros no se pueda desinfectar en terreno para invernadero o para otro tipo de cultivo. No se pueda, te prohíba el gobierno de nuestra España, no te autorice ciertas materias. Claro. Y sin embargo te dicen que es Europa, que son leyes que vienen de Europa y son normativas de Europa, cuando no es cierto, porque por ejemplo tienes Portugal o tienes Italia donde están usando ese producto y se puede usar perfectamente. Y entonces hay en ciertos productos que son problemáticos, por ejemplo el invernadero para los pimientos, por toda la desinfección de invernaderos, si no desinfectan no se puede producir. Y entonces, coño, no hay derecho que te digan que son normativas que vienen de Europa y que en el resto de Europa, en otros países, sí estén autorizadas y aquí no estén autorizadas, ¿no? Y aquí habían venido y las habían autorizado para el tabaco en Extremadura. Entonces, no hay derecho. Y bueno, y si nos metemos con otros productos fitosanitarios, pues con las exportaciones de terceros países, pues nos están haciendo un daño tremendo. Ahora mismo la naranja, pues fíjate cómo está el tema de los cítricos, la naranja está por los suelos que no la quieren absolutamente nada, y tienes Egipto y tienes todos los demás países porque están metiendo naranja a montón por todos sitios. Entonces tenemos una preocupación muy grande porque nos sentimos indefensos. Es que no tenemos un gobierno que nos esté defendiendo y tenemos que decirlo alto y claro. Es que no nos está defendiendo el sector primario, tanto a la agricultura como estaba diciendo Vicente antes a la ganadería. ¿Y de qué vamos a vivir, señores? ¿De qué vamos a vivir? Pero no existe ningún tipo de diálogo en las organizaciones nacionales a la hora de reunirse dentro de la agenda del ministro. Pues ya lo vimos en la manifestación de Madrid, que de los 12 o 15 puntos que llevaban las organizaciones agrarias como Asaja, UPA y COA de negociaciones, pues es verdad que están ahora mismo en las mesas negociadoras, ¿no? Han sacado algunos puntos y posiblemente Alfonso lo pueda explicar mejor que yo porque pertenece a una de ellas muy activamente y sepamos, que yo sepa, hay dos cosas que ya se ha conseguido, pero que tenga que estar un agricultor levantándose a las 4 de la mañana para ir a Madrid diciéndole a un gobierno en la calle todo el día y luego volver a tu casa, algo que ellos ya saben perfectamente de primera mano, por las mismas personas, pero en vez de que hayan 400.000, fueron 3. Lo habían explicado muchas veces y nos hagan de verdad tirarnos a la calle. Si nosotros no somos personas de ir a la calle, somos personas de estar en las parcelas trabajando. Pero claro, cuando ya no tenemos más remedio, pues lo hacemos. Pero diálogo ha habido, pero siempre aguanta hasta el último momento. La verdad es que, como bien dice Santiago, pues esas mesas de negociación están dando muy poco de sí.
Nuestras reivindicaciones fundamentales que iban por atajar ese incremento de los costes de producción y que pasaba necesariamente por una reducción de impuestos, han caído en saco roto. El Gobierno ha decidido que no se bajan impuestos y, por un lado, como decía, sí entiende que es un sector esencial, que es un sector estratégico, pero por otra parte no atiende nuestras peticiones para que podamos seguir siendo competitivos. Es lamentable que después de una manifestación tan exitosa, donde se ha demostrado el gran malestar y la desesperación que por todo un sector, pues que el Gobierno pues esté tomando medidas con cuentagotas. Es cierto que ha sacado ahora, vinculado con el conflicto de Ucrania, unas ayudas complementarias, pero que al final no resuelve el problema y nos lleva a una situación en la que cada día estamos trabajando, en la mayoría de los casos, a pérdidas, y que esta situación no se puede alargar mucho más en el tiempo, porque ya estamos viendo cómo se está produciendo el cierre de empresas, el abandono de agricultores y ganaderos de la actividad, y el Gobierno asiste impasible a una situación de deterioro del sector que el día de mañana pues tendremos que pedir cuentas, y lo pagaremos muy caro cuando tengamos dificultades, como ya se ha demostrado, para poder tener esa autonomía, esa soberanía alimentaria tan importante a día de hoy, con las situaciones que tenemos de corte en las cadenas de suministro, como hemos vivido, las consecuencias de la guerra de Ucrania y un cambio geopolítico a nivel mundial, pues que donde la alimentación juega un papel fundamental, y en el caso del Gobierno de España y de la propia Unión Europea, pues no se están haciendo las cosas adecuadamente para garantizarlo. Con el precio del carburante ya ni pregunto, ¿no? Porque entiendo que... el carburante y la energía. Y la energía. La energía es algo... siempre ha estado mal, porque había una tarifa especial para el sector primario, cosa que se quitó. Luego se pusieron las 6 tarifas, el P1, P2, 3, 4, 5 y 6. Pero ¿qué pasa? De que en las horas de máxima necesidad, que es por la mañana cuando se manipulan los alimentos, tanto hortalizas como frutas, es precisamente cuando son las horas más caras de luz. Pero es que con esta subida de ahora, aquí ya no hay control. Ni siquiera estando en el mercado libre con el móvil directamente a ver cuándo es más barato, tú tienes que manipular tu fruta o tu hortaliza. Tú no puedes estar a ver cuándo es la hora más barata o la hora más cara. No es que a las 4 de la tarde es la hora más barata. Pero bueno, y yo no voy a estar con las personas, venid para acá ahora a trabajar, venid para allá ahora a irse. Pero las cámaras están enchufadas todo el día y toda la noche. Las cámaras tienen que estar continuamente, es que hemos perdido la cabeza. Una empresa no puede funcionar así, y el Gobierno tiene que tomar, y es el Gobierno que tiene la responsabilidad, y nadie más, de que una empresa no puede funcionar. Oye, que la hora más barata de luz es a las 4, venga, ahora venid todo el mundo a trabajar. A las 5:30 es la más cara, todo el mundo a su casa. Es que hemos perdido la cabeza en este país ya, de verdad. Esto hay que buscarle una solución, y la tiene, porque además yo entiendo de que no quieren bajar la luz, porque como el 60% del recibo son impuestos, pues ellos están recaudando, se están hinchando los bolsillos, y a costa de que están dejando a un pueblo en la pura miseria, y a muchas familias. Para que nos demos una idea, un empresario que pueda tener unas cámaras frigoríficas que tenga bastante trabajo y tal, en el mes de marzo pues, del año anterior pagó sobre 60.000 euros. Este año 240. Se ha multiplicado por 4. ¿En dónde puedes tú repercutir eso? ¿En dónde podemos repercutir eso? Es que yo creo que el Gobierno tenía que tener con el sector un poco, como está diciendo Santiago, en el tema de la recaudación de impuestos, los impuestos tan grandes que meten la electricidad, pues tener algo de compensación para esto, porque esto es que no sé dónde vamos a llegar, ¿eh? No, a mí me está preocupando la situación. Y el tema de los fondos europeos, los famosos Next Generation, han llegado al sector. Eso iba a comentar al hilo del tema de la energía fotovoltaica. Podría ser una solución el dar ese apoyo, el reducir la factura eléctrica, pero al final nos estamos dando cuenta de que esas ayudas pues son insuficientes o tienen un trámite burocrático totalmente exagerado, ¿no? Se ha hablado mucho de los 140.000 millones. Para el sector agrario, en su conjunto, agroalimentario, han sido 1.000 y pocos millones. Si tenemos en cuenta lo que aporta al PIB el sector agroalimentario español y en la cuota que ha tenido de esos fondos de recuperación, una vez más se demuestra que el Gobierno no cree, no confía en este sector y ni considera que tenga que ayudarlo. En el tema de la energía es sangrante ver, han puesto los ejemplos, o en el caso del regadío, que estamos ya cansados desde hace años de pedir unas tarifas especiales para el riego, para el regadío, y en los meses donde más uso se hace,
pues sí, se paga la factura que corresponda, pero en los meses en que no se riega, pues no se puede estar pagando un término fijo de potencia que es totalmente prohibitivo. Con esto quiero decir que al final los elementos, las herramientas, los mimbres que tiene el sector para poder funcionar y ser competitivo están totalmente condicionados por una falta total de sensibilidad del actual gobierno para facilitar esa actividad de los agricultores y las empresas agrarias. Y eso además de pagar el agua más cara. Sí, más cara de España. Con lo cual... Las comunidades de regantes, muchas de ellas se están adaptando con energías renovables. Aquella que tiene capacidad de embalse se puede adaptar, puede acumular agua durante el día. Antes lo hacía por la noche, con la tarifa más barata, de las 12 de la noche a las 8 de la mañana y los fines de semana enteros, ¿no? Pero con esta situación que se está generando, como cuando uno se le cumple el acuerdo que tiene con la compañía eléctrica, ya no te lo renueva, tienes que irte al mercado libre, pues muchas de ellas están haciendo proyectos e inversiones de energías renovables. Y además, yo lo que aconsejo es que ni siquiera se esperen a ningún tipo de ayuda. Ya es tarde, no esperen ni un solo día. Cuanto antes lo hagan, mejor, porque va a importar más el recibo que va a tener que pagar de luz que lo que le van a dar de ayuda. Por lo tanto, que la ayude, o sea, que la monte y que después, sí puede ser, que pida la ayuda de una forma con un fedatario público, alguna situación que se generará en la consejería para que lo pueda demostrar que no estaba hecho y después pueda gestionar la ayuda. Pero desde luego ya es tarde para montarla, que la monte cuanto antes mejor, porque esto ha venido para quedarse, ¿eh? Y además cada día peor. Cada día peor. No se puede mantener un recibo, como dice Mariano, de 240.000 euros y eso es para perder la cabeza. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo del programa. Me gustaría preguntarles, hemos hablado de la Administración Nacional, del Gobierno de España. Por la Administración Regional, ¿se sienten que en todo momento han ido de la mano en las reivindicaciones, se han sentido acompañados o tampoco han seguido o siguen la hoja de ruta que el colectivo, que el sector agroalimentario entiende que debería de ser el papel del Gobierno regional? No, yo entiendo que sí, de la mano sí hemos ido. Lo que pasa es que a la hora de poner en marcha determinadas actuaciones, pues no tienen competencia o han tenido que pedir al Ministerio que le dé la autorización o tal. Hay cosas que la verdad es que cuesta trabajo entender, ¿no? Porque la Asamblea Regional, por lo que decía antes, en el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia pone muy claro cuáles son las competencias de la comunidad autónoma. Y dentro de esas competencias hay algunas que sí se podían haber puesto en marcha y la verdad es que no entendemos por qué desde la comunidad autónoma no se han puesto ya en marcha. ¿Pero puede detallar alguna, Vicente? Por ejemplo, la gestión del agua del acuífero del campo de Cartagena, por ejemplo. Porque al ser una cuenca que está dentro de la propia comunidad autónoma, el Estatuto de Autonomía permite que sea la comunidad autónoma la que gestione eso. Si todos los problemas o una parte importante de los problemas que está teniendo el Mar Menor es la entrada de agua del acuífero contaminada, vamos a actuar. Que hay posibilidades de poder hacerlo, que la técnica está más que demostrada para poder hacerlo. Bueno, sigue. Y por parte del sector, lo que sea necesario. O sea, nosotros no estamos eludiendo ninguna responsabilidad, pero necesitamos que los cauces para poder ponerlas en marcha. Si no tenemos los cauces, pues evidentemente que no podemos hacerlo. Muy brevemente. La colaboración con la Administración Regional es buena, hay muy buena sintonía tanto con el consejero de Agricultura como con todo su equipo, con todo el Gobierno regional y con el propio presidente de la Comunidad Autónoma. El problema está en que para poder ejecutar política agraria a nivel regional es necesario contar con un presupuesto suficiente. Y a día de hoy, el grave problema de infrafinanciación que tiene la Comunidad Autónoma está limitando en muchas ocasiones el que podamos plantear actuaciones con presupuesto autonómico para seguir modernizando y avanzando en la mejora del sector agroalimentario regional. Y en ese sentido, pues ese es un gran reto que tiene la región de Murcia en el contexto de la política nacional, de solventar ese problema y que estemos en igualdad de condiciones con otras comunidades autónomas para poder hacer política agraria que beneficie a los agricultores y ganaderos.
Claro, porque efectivamente hay un problema de financiación autonómica, pero también es cierto que en los últimos años la deuda se ha ido disparando, la deuda de la Administración regional, que bueno, pues podría haber hecho también ahí en ese tema un guiño, ¿no? Y para políticas agrarias regionales, ¿no? La agricultura en la región de Murcia no está pensando en las ayudas y en la subvención, y ahí están los datos, ¿no? Lo que sí queremos es agilidad a la hora de tramitar cualquier proyecto, cualquier gestión. Que se le está diciendo continuamente a la Administración regional, nosotros en ese aspecto algunas quejas teníamos, las hemos manifestado y se están solucionando en cuanto a algunas gestiones con los programas operativos, que no te lo enredes mucho, no sean muy farragosos. Y en cuanto al tema de otro tipo de proyectos, pues también estamos teniendo respuestas de agilidad. Y la cercanía, la verdad es que los compañeros de la Confederación de Cooperativas de España, que nos reunimos en Madrid, se quedan sorprendidos de ver que en Murcia en 24 o 48 horas nos podemos reunir con un consejero o con el propio presidente de la comunidad autónoma, y eso te agiliza y te da un poco de más tranquilidad, ¿no? Y eso en Murcia sí que ocurre. Por lo tanto, habrán cosas que no se pueden hacer o que no dependa de ellos y se las pedimos, y otras cosas pues tarden más y otras que se consigan, pues como en todos los sitios. Pero en mi opinión la situación es buena, normal. Sí, vamos, yo creo que la relación con la administración regional es bastante buena. Tenemos una cercanía muy importante con el consejero, tanto con el consejero como con el presidente, si hay que llegar se toca la puerta y te recibe. Indudablemente también se agilizan las cosas cuando tienes cualquier problema o ves cualquier situación que no te gusta o que no lo están haciendo correctamente, se les dice también, y rápidamente pues se ve que actúan con rapidez para intentar solucionar las cosas. Que nos gustaría que en ciertos puntos, como el tema del Mar Menor y la ley del Mar Menor, pues como se ha dicho, hay 4 o 5 puntos ahí que nos gustaría que los rectificaran, porque ahora que tienen mayoría en la Asamblea, pues tenían que intentar rectificarlas para poder por lo menos producir, porque hay en algunas que va a llegar el punto que veremos a ver si se puede producir, como en el tema de la ley conforme está, ¿no? Entonces, pues en ese aspecto sí que les tenemos un poquito más de discrepancias con ellos, pero bueno, pero la relación generalmente es buena, sus puertas están abiertas, y tanto el consejero como todos los miembros que están en la consejería y tal, pues creo que es bastante buena. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos llegado al final. Dime, Santiago. Una cosa, este tipo de programa a mí me encanta porque venimos a defender el sector, y muy pocas emisoras de radio, periódicos, y nos da la oportunidad de defendernos. Siempre se llama a las personas que no nos pueden ver, por lo tanto muchas veces no estamos de acuerdo en que no estamos en igualdad de condiciones. Avisan de los que no nos pueden ver mucho más de los que tenemos que defender al sector. Y pido por favor de que este tipo de tertulias pues sean más continuas, porque en 2 años que llevamos de lío, en 2 años y medio, es la primera vez que venimos a defender a nuestro sector. Pues muchas gracias, Santiago. Están invitados a nuestros medios de comunicación del Grupo Zamudio siempre. Muchas gracias. Nosotros nos marchamos. Vamos a dejarles con esa reflexión que hacíamos durante todo el programa. Ya han conocido un poco más cómo está la agricultura en la región de Murcia, cómo están soportando los agricultores una campaña de desprestigio, y cómo además han puesto trabajo en los últimos años para modernizar sus regadíos y para poner una agricultura en lo más moderno posible, para evitar precisamente esa imagen que se ha creado sobre ellos. El debate sigue. Sigan ustedes en casa si quieren en las redes sociales. Nosotros les invitamos, como siempre, la próxima semana en otro programa de Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.